El terrorismo de ultraderecha surge ante la sensación de caos, de desmembramiento de un país o de avance de una revolución o cambio social rápido. También ante la descolonización o la democratización de una antigua dictadura. Durante los años 30 del siglo XX hubo grupos terroristas nacionalistas de derecha que se enfrentaron a los gobiernos de la época y asesinaron a políticos o pusieron bombas para desestabilizar las precarias democracias de entonces. Pero en general, los grupos de la derecha radical han utilizado la violencia terrorista para la defensa de forma violenta y a menudo ilegal de un Estado, antes que para un intento de derribar un gobierno o destruir un sistema. Estas organizaciones pueden ser autónomas o pueden ser financiadas por fondos reservados y controladas por servicios secretos. En este último caso, pueden integrar las estructuras del denominado terrorismo de Estado. Algunos grupos terroristas de ultraderecha realizan operaciones de falsa bandera, atentados o acciones en las que simulan ser organizaciones ideológicamente contrarias para desviar la ira de la población contra sus enemigos. En España, durante la transición, actuaron grupos más o menos autónomos, como la AAA, o otros que estaban presuntamente relacionados con las cloacas del Estado, como el Batallón Vasco Español o los grupos antiterroristas de Liberación.